Bien, amigos, muy buenas noches. Son ya las 10 de la mañana, 10 de la noche con 6 minutos. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, jueves 19 de octubre. Hoy estaremos tocando en amplitud el partido que se viene mañana allá en Huánuco, en el estadio Heraclio Tapia, donde a la 1 de la tarde el equipo de Alianza Universidad de Huánuco jugará de local frente a los Chancas 6C. Partido súper importante, partido de ida de la final del playoff de la Liga 2 que dará el segundo cupo a la Liga 1 del próximo año. Uno de estos dos equipos, Alianza Universidad de Huánuco o los Chancas 6C de Andahuaylas, será el inquilino del próximo año en el fútbol profesional de la primera división. Mañana es el partido a la 1 de la tarde, crece la expectativa en Andahuaylas, mucha gente conversa sobre este tema y veremos a través de la televisión la transmisión respectiva. Hoy nos acompaña Alex Royer, quien es nuestro narrador de hace muchísimos años, para comentar sobre este partido que, repetimos, se jugará allá en Huánuco, donde se han habilitado solo dos tribunas, la tribuna de Occidente y la tribuna Norte. El estadio tiene una capacidad, como ya hemos comentado en los días anteriores, de 25,000 espectadores. Significa que si está al 50%, podrían ingresar, si está en su máxima capacidad, 12,500. Bien, vamos a recibir ya el saludo de Alex Royer para los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Buenas noches, Alex. Hola, Milciades, buenas noches. Hola, André, y buenas noches a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Gracias por la invitación. Y antes que todo, felicitarles por esta iniciativa. Ya vi algunos programas también. Interesante. Ahora, como tú bien acabas de decirlo, Milciades, vamos a abordar desde todos los aspectos posibles que se nos permita para analizar el partido de mañana, que es lo que puede esperar a nuestro equipo, los Chancas, que, bueno, a lo menos de nuestra parte y toda la hinchada de Andahuaylas tiene la fe de que podemos pasar a la Liga 1. El equipo de los Chancas llegó ayer cerca de las 3 de la tarde, ya descansó. Hoy día hizo su entrenamiento como estaba programado a las 10. Incluso se ha publicado unas fotografías, todos los jugadores que viajaron. Están casi todos ya habilitados. Labrín había preocupación, pero solo fue un golpe que tuvo en el partido frente a Comerciantes Fútbol Club. También ya está con nosotros André Vargas Altamirano, quien va a saludar a todos los seguidores y también algunos primeros comentarios de nuestros seguidores y oyentes de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches, Alex. Bienvenido a un programa más de Frecuencia Deportiva, edición noche. Saludos también para todos los que se conectan tanto por Facebook como por YouTube. Ya somos casi 100 espectadores entre Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Aprovecho de saludar a los primeros comentarios. Alberto Leiva nos dice: vamos, Chancas, carajo. Mañana ganamos con todo y árbitro. Nada nos detendrá. Elmer Rojas Vázquez nos dice: saludos, profe. Julio Béjar: buenas noches, amigos. La verdad, no sé si podré dormir. Es tan importante el partido de mañana. Ahí la gente ya está ansiosa, ¿no? Julio Béjar nos dice que va a tener problemas para dormir hoy día. Un saludo para nuestro profesor Julio Béjar, que fue mi profesor en el Juan. Julio Béjar, un abrazo y muy buenos recuerdos de la época del colegio. Gracias por seguirnos. Un saludo, Julio Béjar. Carlos Vargas nos dice: vamos, Chancas, rumbo a la Liga 1. Y Michael Michael Loza Bautista nos dice: hoy día a las 11 p.m. salen de Lima una delegación para alentar el equipo. Dice, ahí ojo al dato. Sí, también tengo amigos de mi promoción como Darío Hermosa, como Caliman Gutiérrez, quienes viajan a las 3, 4 de la mañana con su unidad móvil para llegar a tiempo. El partido está programado, recordemos que a la 1. Es mejor llegar con anticipación porque podría haber que se agoten las entradas. Además, cuanto más tarde, la reventa seguramente va a estar también al rojo vivo en Huánuco. Seguimos con más comentarios, André. Sí, ya la gente muy activa en los comentarios, ya somos más de 106 espectadores. Ángel Palomino dice: vamos, Chancas, saludos desde Lima. Para el 27 estoy viajando a Andahuaylas, nos dice Ángel Palomino. Jeffer Román nos dice: Dios mío, qué árbitro nos tocó. Sí, es verdad, ya vamos a hablar también del árbitro Edwin más Ordóñez. adelante. Sí. Elmer Rojas dice: vamos, Chancas. Muchos comentarios. Dominic R.O. nos dice: señor Milciades, buenas noches. Un saludo a todos. Estuvieron mandando sus buenos deseos a los Chancas, los máximos referentes del fútbol peruano, llámese Jayo, Waldir, entre otros. Es verdad, vamos a tratar de pasar los videos de los saludos de algunas leyendas del fútbol peruano que han estado saludando a Chancas el día de ayer. Así es, hay varios saludos y buenos deseos para los Chancas en la final que se juega partido de ida el día de mañana. Tenemos de Waldir Sáenz, también está Marcos Shurliza,
También hay un periodista, creo que es Mendaña, que trabaja en Gol Perú. También hemos visto de Renzo Benavides, hemos visto de Dani Con, también de Ronceros, que jugó en Santa Rosa en esa oportunidad. Y hay muchos saludos y buenos deseos también de Chumpitaz. Chumpitaz, que era marcador izquierdo, que estuvo 2 temporadas dando sus saludos de buena suerte para que el equipo pueda sacar un resultado positivo el día de mañana. Dani Con, uno de los jugadores que Goleadores. ganó el cariño de la gente porque metía muchos goles y se identificó bastante con el equipo, ¿no? Estuvo en varias temporadas, Sí. Dani Com, un jugador que se identificó mucho con Santa Rosa y fue uno de los goleadores en las temporadas anteriores. Hay que reiterar que el árbitro es Edwin Ordóñez, el árbitro que ya tiene muchos años de experiencia. Lamentablemente hay un pésimo recuerdo cuando el equipo en esa oportunidad Cultural Santa Rosa jugó en Abancay, cuando el estadio acá Los Chancas estaba en reparación, estaba en mantenimiento por casi todo el año, y en Abancay, cuando se jugó frente a Cienciano, anuló varios goles que no eran goles legales, que este árbitro Ordóñez favoreció a Cienciano. Este año Cienciano regresó a la Liga 1. Esperemos que con los años que tiene en la Liga 1 y también partidos de la Liga 2, este árbitro Edwin Ordóñez esté a la altura de las circunstancias. Además, hay que indicar que para este partido de la final no solo serán el árbitro más 2 asistentes y el cuarto oficial, sino serán 2 árbitros más. Son los jueces del gol. Atención, el árbitro principal para el partido de mañana será Edwin Ordóñez. Primer asistente, Jesús Sánchez. Segundo asistente, Roger Olivos. Cuarto oficial, Richard Quispe. Y atención, juez de gol 1, Mike Palomino. Juez gol 2, David Guamán. Estos árbitros estarán detrás de cada arco. Uno detrás del arco norte y el otro detrás del arco sur, para ver cualquier situación, cualquier duda, porque recordemos que en la Liga 2 no hay VAR. Pero estos árbitros que estarán en la línea o detrás del arco podrán ver si la pelota hay alguna duda de que ingresó o no ingresó, de repente ver algún penal, alguna falta, va a ser un apoyo para el árbitro principal, en este caso Ordóñez. Además, este partido va a ser televisado y cuando un partido es televisado los árbitros tienen que tener mucho cuidado porque se están exponiendo, porque esto se verá a nivel nacional e internacional. ¿Qué te parece, Alex, la presencia de 5 árbitros? Es decir, los 3 que estarán los líneas, más el árbitro principal, y 2 detrás de cada arco, para darle cierta garantía y seguridad al partido. Bueno, en definitiva, de todas maneras, como que nos deja algo tranquilos al ver de que hay hombres de apoyo para el árbitro principal, y entendiendo que Edwin Ordóñez pues no nos trae gratos recuerdos como andebolinos porque en algún partido nos perjudicó. De todas maneras, alivia, no parcha del todo este antecedente de Edwin Ordóñez, porque como árbitro principal del partido podría validar alguna jugada, pero que haya nombres de apoyo en los arcos, de todas maneras ya a uno le deja más tranquilo, ¿no? En cuanto a las entradas, reiterar que se está cobrando la tribuna norte 15 soles, la tribuna occidente 30. La tribuna sur y la tribuna de oriente no estarán habilitadas porque hay construcciones, parece que hay materiales peligrosos para un partido de alto riesgo, porque allá en Huánuco también ellos están haciendo su campaña porque este equipo representa a la Universidad de Huánuco y están de alguna forma presionando a sus alumnos para que asistan la misma población, porque también piden que Huánuco vuelva a tener fútbol profesional. Hace varios años que no tiene. Uno de los equipos históricos era el equipo León de Huánuco, pero este equipo Alianza Universidad, también haciendo los méritos, logró ascender a la Liga 1, pero regresó a la Liga 2 y está intentando participar una vez más en ese torneo. Mientras que en Andahuaylas la expectativa crece, la ansiedad, como decía nuestro profesor Julio Béjar, muchos no podrán dormir. Estamos esperando que ya sea la 1 de la tarde. Mañana a la 1 de la tarde será el partido. En la Plaza de Armas de Andahuaylas se ha confirmado la instalación de la pantalla gigante para ver en vivo y en directo en compañía de los hinchas. Es diferente ver en grupo y es diferente ver de repente en tu domicilio con 1, 2, 3 personas. Pero el partido será muy importante. Ojo que este partido de esta definición, el partido de mañana, en mi opinión, significa por lo menos el 70% de la clasificación. 70. ¿Por qué? Porque si mañana el equipo de los Chancas logra un resultado positivo, que sería un empate, ganar el partido sería un súper resultado, o mínimo perder por un gol de diferencia. Recordemos que en esta definición, si hay empate en puntos, se va a la diferencia de goles. Los goles de visita no valen el doble. Eso ya fue descartado. La FIFA descartó ya en los últimos, prácticamente más de un año,
como en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Así que acá lo que se necesita es de que el equipo se traiga un buen resultado y el próximo viernes 27 en el Estadio de los Chancas, con el apoyo de nuestra hinchada, sacar adelante el partido si es que la diferencia es mínima. Si fuese un marcador abultado, sí las cosas se estarían complicando, pero para eso está trabajando el profesor Basalar, para eso también los jugadores son conscientes cómo debemos jugar. Todos tienen que estar concentrados al máximo. No pueden pestañear, no pueden haber ningún momento de distracción, de desconcentración, porque será un partido de alta importancia y nosotros estaremos viendo a través de la televisión. Lo que dice es fundamental, Milciades, cosa que se le preguntó al profesor Basalar en la conferencia que dio después del partido con Comerciantes acá, y indicó que sería uno de los puntos a tomar mucho en cuenta y corregir y tener estar atento a lo que pueda pasar. Recuerden que en el partido que jugamos la última allá en Huánuco, un jugador en 15 minutos nos hace mucho daño y nos termina volteando el partido. Raúl ¿no? Tito. Raúl Tito, entonces ese es un tema que Juan Carlos Basalar, a lo que exponía en la conferencia, va a tenerlo muy en claro, va a estar muy atento. Se me viene a la memoria lo que una vez hizo el Chelsea con el Barça, sabiéndose que el Barça era superior, era la final de la Champions, incluso Drogba, uno de los referentes del Chelsea, estaba en aquella ocasión con el niño Fernando Torres también. Hicieron el gol y se tiraron todos atrás. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Si fuera necesario como equipo, sabiendo que un partido de visita siempre tiene algunas complicaciones, sería una opción incluso si volviera a pasar lo que la última vez pasó con Alianza Universidad. Cuidar el marcador, como dice, va a ser fundamental, perder por la mínima diferencia. Pero quiero ser optimista. ¿Por qué no ganar ese partido? Creo que los Chancas tienen las armas necesarias para causarle daño a Alianza Universidad. Así es que va a ser fundamental, pero que los jugadores estén concentrados, que plasmen lo que el DT indique para ese partido, y todo va a depender de esta convergencia de concentración en la parte emocional y también la parte técnica, la parte futbolística. Y ojalá, mira, es la primera vez que también tenemos esta experiencia, y hablo ahora de mi lado. Estar tan cerca de clasificar a la Liga 1 es algo de histórico, pronto histórico. Sí, histórico, ¿no? Uno de pronto se da cuenta, hoy estamos a punto de llegar a la Liga 1. Sería increíble tener la Liga 1 al siguiente año acá, pero vamos por pasos, y ojalá que mañana los muchachos estén inspirados para poder sacar un resultado positivo que nos convenga ya. A ver, aprovechando eso que tocas, Alex, del partido del Chelsea y el Barcelona, ¿no? La importancia de pararse bien atrás y cuidar el marcador. Y de hecho, quiero apoyarme en un comentario de un hincha acá. Jimmy RL nos dice: prefiero a Joe Martínez que a Labrín. Tiene más proyección en ataque. Y ese es un tema, yo creo que muy polémico. Acá entre nosotros hay discrepancias. Yo, personalmente, prefiero a Labrín, porque a pesar de que es un jugador que no se proyecta tanto, no es tan incisivo en el ataque como Joe Martínez, es un jugador mucho más ordenado en defensa. Es más criterioso, más calmado, y no descuida tanto la defensa. Entonces, por ese punto, yo preferiría a Labrín de titular antes que a Joe Martínez. Joe Martínez me parece un gran revulsivo, ¿no? Para buscar, o sea, que entre un segundo tiempo, para buscar el desborde con López por la derecha, pero de arranque para mí el titular debería ser Labrín. Habría que ver cómo está la parte física de Labrín, porque como se chocó con el arquero, ayer el preparador físico Juan Carlos Vargas nos indicaba que era un golpe, que ya estaba recuperado, posiblemente llegue en buenas condiciones para el día de mañana. Debe estar ya con tratamiento lógico con antiinflamatorios para que esté al 100%, pero como jugamos de visita, posiblemente juegue Labrín, porque es un jugador que tiene mayor fuerza en la marca, mayor presencia, también biotipo es más fornido, mientras que Martínez es un jugador más que se proyecta, es un carrilero neto, tiene velocidad, y eso podría ser de repente en algún momento del partido, si es que necesitamos de repente buscar un gol. Todo dependerá de los primeros minutos, 15, 20 minutos, cómo se para el equipo, o en este caso de Huánuco, que como es local, seguramente desde el minuto inicial va a tratar de buscar el gol. En eso tenemos que estar muy concentrados, muy cerrados, atrás y contragolpear. Creo que tenemos salidas rápidas con López por derecha, un pase de Gamarra desde el back central podría abrir la cancha hacia López o el mismo Mogollón, de repente buscar hacia la izquierda para la proyección de Casquete. Y también la presencia de Oshiro Takeuchi es importante porque siempre se mueve
entre los volantes y detrás de Ramos, que es el delantero. Y si hay algún buen centro, alguna posibilidad, Ramos tiene que estar concentrado para anotar. Y luego, de repente, si se anota un gol, cerrarnos para que el otro salga y contragolpearse. Es un partido que va a tener muchas características de una final. Todos van a estar, de todas maneras, en los primeros minutos un poco temerosos, un poco estudiando al rival, pero ya se conocen al detalle. Ya se han enfrentado en 2 oportunidades, tanto en Andahuaylas como en Huánuco. Además, ambos entrenadores, Paul Cominges por Alianza Universidad y Juan Carlos Bacelar, ha estado revisando seguramente los videos de las transmisiones de los últimos partidos. El equipo de Alianza Universidad jugó con San Martín 2 partidos en Lima. Recordemos que perdía en el primer tiempo 2-0. Eso significa que es un equipo que se le puede hacer goles al arquero Prieto. Mientras que también el partido de vuelta, que se jugó en Huánuco, donde el equipo de Alianza Universidad le ganó 3-1 a San Martín y recibió un gol. Hay que recordar también, como dije hace algunos días, de que en el campeonato regular de la temporada, el equipo campeón Comerciantes Unidos le ganó en el mismo Huánuco 3-0. En el segundo tiempo el equipo de Alianza Universidad de Huánuco lo sorprendió. Contragolpes, gol, el otro quería empatar, otro gol, hasta que le ganó por 3-0. De repente tenemos algunos comentarios, André, de nuestros seguidores, donde ya tenemos 173 en Facebook. Sí, la gente está muy activa en los comentarios. Aprovecho para saludar a Salvador Quintana, que siempre nos escribe. Salvatore. Sí, saludos para Mircea, saludos para Alex, dice. Periodistas deportivos reconocidos en Andahuaylas. Y dice que tiene un buen presagio para mañana, para el partido de la UNA. Ojalá. Milton Ceballos nos dice: vamos, Chancas, te quiero ver el otro año jugar con mi ADT en la Liga 1. Dios mediante. Milton Ceballos es desde Tarma, nos escribe. A ver, seguimos leyendo. Máximo Delgado nos dice: vamos, Chancas, 6C, hagamos historia. Guido Velázquez Román nos dice: vamos, guerreros, con todos. Somos Chancas, un solo corazón, Andahuaylas. Richard Guille nos dice: saludos, señor Milciades, saludos desde el barrio de Quiscapata. Y Julio Béjar nos dice: un buen resultado sería un empate. En el peor de los casos, perder solo 1-0. Porque de locales los reventamos, dicen Andahuaylas. Sí, en Andahuaylas nosotros tenemos la ventaja de que nos hemos puesto fuertes durante la temporada. Todo el año hemos ganado todos los partidos. Solo un empate, precisamente con este equipo Alianza Universidad de Huánuco, donde empezamos ganando 1-0, fallamos algunos goles, nos empataron, nos voltearon con goles de este jugador Espinosa, Félix Espinosa, quien es un jugador también que hay que tener cuidado. Ya el profesor Bacelar debe tener claro a qué jugadores tiene que hacerle una marca de repente más pegajosa, más fuerte, para evitar que estos jugadores puedan desarrollar su juego. También, pero repasando eso, mucha gente de repente no está al tanto del contexto de ese partido, ¿no? ¿Qué pasó en ese partido? El único partido en Andahuaylas que no pudimos ganar era un partido en el que no teníamos 9, ¿no? Sí, eso Ceballos hablaba contigo sí. Eso y concluíamos de que sobre el caso Mario Ceballos. Un contexto distinto. Estábamos flacos, ¿no? Distinto. No teníamos a Ceballos porque lo acababan de retirar del equipo por el problema que hubo con Comerciantes Unidos en el partido de visita, y Luis Ramos todavía no había llegado. No había llegado. Entonces era un partido en el que no teníamos 9 y aún así sacamos el resultado adelante. Entonces este Chancas que llega a esta etapa final me parece que es un Chancas ya aceitado, un Chancas más sólido, recorrido. más cuajado de todas maneras. Sí, la parte Mayor delantera está mayor compenetración. ya tienen bastantes partidos juntos. De hecho, Luis Ramos se ha vuelto en el goleador de Chancas, ha superado incluso a Ceballos. Y han jugado prácticamente por ahí casi que los mismos partidos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una final que va a ser un partido muy distinto al que se vio en las etapas previas. Va a ser un partido de muchísima tensión, muchísima presión dentro de la cancha, como este tipo de partidos, donde ambos equipos van a tratar de no cometer errores. Es casi siempre así. Tratan de dar un pase seguro, muchos van a tener temor de encarar, de repente de perder la pelota, porque un error en salida de cualquiera de los dos equipos podría significar un ataque, un gol del equipo rival. Y casi siempre en estos partidos muy cerrados, partidos donde están muy concentrados, no quieren cometer errores, un error podría abrir el partido y el otro equipo tiene que salir un poco a buscar el empate y podría aprovechar el otro equipo para seguir anotando. Así que esperaremos este partido que será muy importante. Más allá de que de pronto uno u otro equipo pueda tener alguna alternativa para hacer daño al rival, en este caso los Chancas, que lo veo ligeramente ahí en los papeles, ya entendiendo de que es un equipo más cuajado, y sí pudimos hacerle daño allá también en su casa, y podríamos tener esa ligera chance de decir que por ahí podemos ser favoritos, si podría llamársele así,
pero milimétrico. Pero más allá de esto, Milciades, André, son equipos que en líneas generales están a la par. El equipo que esté más concentrado, el equipo que cometa menos errores, entiendo que es el equipo que se va a ganar la victoria, más allá de que nuestro corazoncito lata por los chancas, porque somos andavarinos naturalmente, pero siendo imparciales y como comentaristas o periodistas deportivos, entiendo que va a pasar esto. Entonces es fundamental que la concentración esté al 100%. De todas maneras, la presión, la tensión del partido va a pasar factura, entonces esto también va a exigir cuán buenos son los jugadores o qué tan maduros están emocionalmente en este tipo de partidos, ¿no? ¿Recuerdas el último partido acá? Al minuto 20, 25 más o menos, los jugadores empezaron a cansarse. Lo que normalmente en los partidos anteriores no es común ver eso, ¿no? Entonces es la tensión, la fatiga mental que te lleva también a tener la fatiga muscular. Entonces, en el segundo tiempo, si notaron, como que relajaron. Seguramente también Basalar les dio el café cargado porque estaba bastante molesto Basalar en algunos pasajes del primer tiempo. Como que más apaciguados y empezamos a tocar mejor, ¿no? Así es. En cuanto a la parte física de los dos equipos, creo que van a estar muy parejos. El equipo de los Chancas ha mejorado en la parte física. Los días después de que terminó el campeonato regular sirvió para que el preparador físico, el profesor Vargas, pueda reacondicionar a los jugadores, a los que necesitaban de repente un mayor trabajo físico para que se recuperen los días previos. Y eso ha hecho de que el equipo físicamente esté bien. Algunos lesionados también se recuperaron, como Ademar Robles, que ya creo que está en un 80-90% de su rendimiento, que mañana para mí va a ser muy importante. Robles es un jugador que conoce esa zona, él ha jugado en Tarma, conoce lo que es el centro, y también su ubicación es importante. Domina muy bien su pierna izquierda, distribuye el juego, también dispara de media distancia, da los pases, como lo hizo en el tercer gol para el gol de Ramos, y eso hace de que sea importante su presencia. También Rudy Palomino, que muchos amigos de Cusco le están indicando de que él tiene experiencia, ya subió con Cinchano en esa oportunidad, ya se adaptó al equipo de los Chancas, tiene un estado físico importante, y en tema de la altura, Huánuco está a menos de 2.000, algunos dicen 1.900, 1.850, pero yo tengo entendido que son 2.000 metros sobre el nivel del mar, el estadio del Heraclio Tapia. Y en ese sentido, los jugadores de los Chancas no van a tener problema con el excesivo calor que había allá en Iquitos, cuando se jugó el partido de la semifinal, o en ciudades como en la selva, donde hace mucho calor, o de repente en Puno, donde es más altura, y se siente la diferencia sobre el nivel del mar. Pero en Huánuco creo que no va a tener ese problema. La cancha nos indican que no está en buenas condiciones, pero tendrán que adaptarse. Ya los Chancas han jugado en canchas pésimas, como en el norte, como en Ferreñafe, una cancha pésima, en Chongoyape o en otros lugares, incluso en algunos lugares de cancha sintética, como fue en el caso de Cutervo, en el caso de Otusco o en el caso de Iquitos. Así que creo que el campeonato de la Liga 2 durante el año ha permitido que los jugadores tengan experiencia con escenarios complicados, con canchas diferentes, y lo que sí en algo preocupa es el tema del arbitraje. Edwin Ordóñez, quien recordemos que tiene muchos años ya en el arbitraje peruano, ha arbitrado muchísimos partidos, primera división, muchos partidos. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias y la presencia de la televisión de alguna forma pueda permitir que él aplique el reglamento. No queremos que favorezca a ningún equipo, sino que aplique el reglamento y con el apoyo de en este caso, de sus 5 colaboradores. Porque estará Jesús Sánchez como primer línea, segundo línea Roger Olivos, cuarto oficial Richard Quispe y los 2 jueces de gol, así se llaman, jueces de gol 1, Mike Palomino, que también ha dirigido muchas veces como central, y juez gol 2, David Guamán, y asesor de todos, Luis Seminario, que también vino a Andahuaylas en varias oportunidades. Así que será un partidazo súper importante. La gente ya se está preparando para poder ver el partido a la 1 de la tarde. Es un horario que la mayoría está saliendo del trabajo, ya tendrán que primero ver su partido y ya después ver en el tema del almuerzo. Y también muchos nos preguntan si el partido de vuelta ya está confirmado. Está confirmado al 100%. La programación de la final ya se programó una vez que terminó la semifinal. Mañana es el partido allá en Huánuco, 1 de la tarde. Y la revancha, donde se define el título, será el día viernes 27, la próxima semana, en el Estadio de los Chancas, a las 3 de la tarde. Y ojo que en ese partido van a estar los dirigentes nacionales, es decir, la Federación Peruana de Fútbol. Debe estar viniendo Agustín Lozano para poder estar en el partido, porque ese día al ganador se le va a premiar con sus medallas y como el trofeo de subcampeón, porque el campeón fue Comerciantes Unidos. Eso también
va a ser de que la expectativa crezca y muchos amigos santabolinos que viven en algunos lugares de Lima, incluso de Cusco, de Abancay, de Ayacucho, estarán viniendo a ese partido. Ojalá que mañana el resultado sea positivo para los intereses de los Chancas. Sí, es un evento que no es común. En muchísimos años vamos a tener esta gran oportunidad de emocionarnos deportivamente y como pocas veces el fútbol nos une, ¿no? Mañana hay mucha gente que de todas maneras está a la expectativa, comenzando por nosotros, y hay gente que ni siquiera sabía mucho de fútbol, ahora viviendo la expectativa de lo que puede pasar con los Chancas. Mañana, entonces a la 1, vamos a estar ahí pendientes de lo que va a pasar en este partido y Dios mediante consigamos un resultado positivo para nuestros intereses, para que el partido de vuelta estemos acá más tranquilos y podemos pelear la clasificación en casa. Frente a lo que está pasando con la selección, la alegría que nos queda es esta, ¿no? De los Chancas, porque la selección está un poco triste. Hablaba con algunos hinchas, amigos y colegas también. Lo que nos queda es que los Chancas nos dé una alegría, ojalá. Tenemos también un comentario de nuestro amigo Jacob Valero Mariño, quien dice: después de Mariano Melgar del año 1987, ahora los Chancas 6C 2023, haremos historia. Saludos, don Milciades. Así es, él también estará viajando hasta Huánuco, nos comentaba cuando terminó el partido el día domingo. Debe estar viajando a Huánuco, no sabemos si está en Huánuco o de repente mañana. En el vuelo estarán viajando muchas personas, otros están viajando vía terrestre en la noche, en bus, y algunos con sus vehículos mañana en la madrugada, 3, 4 de la mañana. El viaje más o menos es entre 7, en vehículo particular 6, 7 horas, en bus más o menos 8 a 9 horas, dependiendo mucho del tráfico de la carretera central. De repente tenemos más comentarios con nuestros seguidores. Adelante, Andrés. Sí, la gente nos escribe bien activa en los comentarios. Ya somos 200 espectadores en total entre Facebook y YouTube. Vamos a aprovechar de saludar a todos los que nos escriben por YouTube. Reinaldo Cotarma Ayala, buenas noches. ¿Qué se sabe del bus que iba a ir desde Andahuaylas? Parece que no se pudo completar los 56. Varias personas me buscaron, me llamaron. Le di el teléfono del señor Nico, que ofrecía su bus con el pasaje de 200 soles ida y vuelta, pero la condición era de que tenía que estar los 56 asientos ocupados, porque si no, no le era rentable, no cubría los gastos, sobre todo de combustible. Parece que esto ya no va. Lo que sí, muchos están viajando por su cuenta y esperemos que se agrupen, que estén en un solo lugar, con su bandera andahuaylina, de repente con una banderola, un banner, una gigantografía que los identifique, porque en la televisión va a salir. Siempre cuando hay transmisiones, cuando hay una barra que hace el apoyo, la bulla respectiva, lo enfocan y eso de todas maneras va a apoyar al equipo el día de mañana. Así que ya faltan pocas horas para este partidazo que se viene a la 1 de la tarde. Árbitro principal, Edwin Ordóñez. Transmisión de Nativa desde las 12:30, más o menos debe estar ya la transmisión, y también pantalla gigante en la Plaza de Armas. En cuanto a las dimensiones, también nos han enviado la información de que las dimensiones de la cancha del estadio Heraclio Tapia es de 105 metros de largo y 68 de ancho. Es angosta, 68. El estadio de los Chancas, si no me equivoco, tiene como 115 de largo, y de ancho tiene como, si no me equivoco, como 90. 90, sí. 90 metros, y eso hace de que sea más amplia. Y en ese sentido el equipo de los Chancas está acostumbrado a jugar en una cancha grande, y allá si es un poco más pequeña no va a tener problemas en la parte física, y esperemos que los jugadores estén concentrados, que Ramos esté atento, López esté en su mejor momento, Casquete también, Osirio Takeuchi, Rudy Palomino en su función de marca, además Robles en su función mixta, también los marcadores, tanto Axel Chávez, que tenga sus proyecciones a velocidad y con mucha efectividad, el mismo si juega Labrín o que juega Joe Martínez por derecha, y los backs centrales también atentos a las pelotas paradas, tanto Gamarra como Mogollón, atentos tanto en la parte defensiva como en el ataque. Recordemos que Mogollón hizo el primer gol en un tiro de pelota parada a favor de nosotros, un tiro libre al área chica, y de cabeza anota Mogollón, que en muchas oportunidades siempre está atento, tiene un buen juego aéreo, buena ubicación, buena intuición, y eso creo que es importante en este partido. ¿Algo más, Sí, Alex, sobre una de este las compromiso? cosas que quería comentar era eso, la dimensión del terreno de juego, así como cancha, como terreno de juego. El estadio de los Chancas es más grande incluso que el UNSA, el estadio de Tacna, el Jorge Basadre. Está en el mismo Garcilaso, es un poco más Sí, pequeño. como cancha, los Chancas es grande, las otras canchas son angostas. Sobre todo el ancho es bien Sí, amplio. es bien amplia, entonces eso también entiendo que el equipo local al entrenar acá eso contribuye, ¿no? El tema
del aspecto físico. Los otros son canchas angostas, por ratos incluso notas que los jugadores se aglomeran y el fútbol no se desarrolla como debería ser. Ojalá que esto no sea contraproducente, un tema menor, pero no sea contraproducente para el conjunto local. Hay algo que quería decir, pero se me ha ido. A ver, estaba haciendo un pequeño alineamiento de los jugadores que mañana seguramente van a arrancar. Entiendo que van a ser los mismos que jugaron acá el último partido, ¿no? En el fondo, la duda es en el marcado derecho, si es Labrín o Víctor Martínez. Sería conveniente que arranque Víctor, ¿no? Es un jugador más pausado. Más función de marca. Sí, y más ordenado, como decía André, que puede tomar decisiones en situaciones más complicadas. En fin, a ver, voy a terminar lo que quería decir. Arriba, Luis Ramos, que es un jugador que ha hecho varios goles de cabeza, creo que es uno de las virtudes que tiene Luis, mientras que Carlos López es un jugador que raras veces se ha visto cabecear. Su principal virtud es definir con la pierna, ¿no? En el medio campo, ya los que sabemos siempre, vamos a hacer una repetición rápida. Abel Casquete, Ademar Robles, Rudy Palomino, Oshiro como va un poco adelantado. ¿No? Un poco adelantado. Delante de los volantes. Delante de los volantes. Como enlace con Ramos. Sí. Y López por derecha. López por derecha. Y en la saga, por la izquierda, como siempre, Axel Chávez. Los centrales, Carlos Gamarra y Ederson Mogollón. La derecha es la duda, ¿no? Lo que decía. Si va Víctor o va Joe Martínez. Y arquero, Michel Sotillo. Creo que los nombres que tenemos acá son jugadores que han demostrado a lo largo del campeonato, cada uno con sus virtudes y limitaciones, capaces de hacer daño, capaces de hacer un buen fútbol y sacar un buen partido allá. El tema pasa, Milciades y amigos de Frecuencia Deportiva, que estén bien concentrados. Eso es fundamental. Que estemos atentos milimétricamente, tanto defendiendo y atacando, pienso que va a ser fundamental. Si conseguimos esto, vamos a sacar un buen resultado. Y, incluso yo me puedo imaginar una victoria, pero todo pasa por este tema para mí, Milciades. Hay que recordar que el equipo de Alianza Universidad presentó el último 11 frente a San Martín el domingo pasado a los siguientes jugadores. En el arco, Daniel Prieto. En la defensa, por derecha, Gerson Iraola. Back centrales, John Ibargen, el jugador bastante alto, creo que es el colombiano, y Frank Smith, el crespito. Y por izquierda, Brian Guevara. Esa sería su defensa. En el mediocampo, Tadashi Aoki, jugador de origen japonés. Jorginho Cernaque, también que es peligroso, que ha hecho varios goles. Félix Espinosa también, que nos hizo los 2 goles acá en Andahuaylas. Diego Carabaños, el jugador pensante, el lanzador, el armador, el número 10 de este equipo. Diego Carabaño, creo que debe estar atento con este jugador Rudy Palomino y también Ademar Robles de todas maneras, porque va a estar en esa zona, en el medio campo. Un poco más adelante, Rick Campodónico y Charles Monsalvo. En el segundo tiempo seguramente va a ingresar el Raúl Tito, Lionel Pajoy, que es un jugador veterano que estuvo en muchos equipos, también Juan Manuel Cámara, José Granda, Omar Vázquez, Frank Aybar. El arquero suplente es Eduardo Figueroa. Recordemos que el entrenador es Paul Comínguez. Mientras que en el caso de los Chanca ya hemos dado a conocer el posible 11, donde la duda sería si arranca Víctor Labrín o Joé Martínez, dependiendo cómo esté mañana en la parte física. Seguramente hoy el profesor Juan Carlos Basalar, en el último entrenamiento que tuvieron en Huánuco, hoy a las 10 de la mañana, ya debe tener claro quiénes son los que jugarán y habrá dado la charla antes de que descansen. Y mañana, después del almuerzo normal, que debe ser, posiblemente sea un desayuno un poquito más tarde. Como el partido es a la 1, no va a haber almuerzo, debe ser después del partido del almuerzo. Debe ser un desayuno más o menos entre 8 y 9 de la mañana, un desayuno un poco ligero que no sea pesado, para jugar y después del partido ya tomar su alimento, porque el partido es a la 1. Un horario un poco inusual para el equipo de los Chancas, pero no hay ningún problema porque es cuestión de acomodarse en el horario de los alimentos. Es fundamental este jugador, Félix Espinosa, el zurdo, que no tiene la figura de un jugador, ni mucho menos, pero tiene un buen pie zurdo. Nos hizo unos golazos. Al segundo palo. Al segundo palo, Michael poco Sotillo pudo, no pudo hacer frente al disparo. Entonces, pero ¿esto por qué pasa? Porque lo dejan patear. Entonces, por eso es que es fundamental que estemos bien concentrados y si están cerca de la zona de disparo, ya estar molestando o estar cerca, tapando la visibilidad del jugador, en conclusión, marcando, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental. No dejar espacios abiertos para evitar estos disparos.
Y también entiendo que se está previendo. A ver, el jugador que nos hizo daño allá, Raúl Tito. Raúl, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿quién está yendo? A Él ver. se recuesta por la izquierda, Raúl Tito. Entonces, con Va a estar- Axel, ¿no? Normalmente se va No, a ver con va a ir por el lado derecho, de con Labrín. Labrín o Iván Martínez. perfil cambiado. Sí, Raúl Tito No, claro, siempre él se ataca recuesta por por la izquierda del de equipo. Huánuco, que sería la derecha. De Claro, Chanca. Claro. Ajá. Se recuesta por ese lado y creo que es un jugador que hay que anticiparlo, que no tenga la pelota porque con la pelota siempre es habiloso y podría generar problemas. Pero creo que eso lo tiene mapeado el profesor Basalar, ya debe tener ya un plan de juego para el día de mañana. Sí, voy a aprovechar a saludar a las personas que nos siguen escribiendo, todos muy activos en el chat. Hemos sido en algún momento ya más de 200 espectadores. Carlos Manuel Vargas Leguía nos dice, mañana todo el equipo debe estar por encima de los 8 puntos. Tenemos equipo con qué ganar. Diego Gómez Quispe, que es uno de los ganadores de las entradas del sorteo para el partido de vuelta, y nos escribe, dice, saludos, profe, felicidades, buena transmisión y un saludo para mi colega Alex, siempre atento a la transmisión. Diego Gómez Quispe. Diego Gómez Quispe. Gracias. También tenemos acá un saludo de Alberto Leiva Guillén, que nos dice, Rudy Palomino debe encargarse de Tito. Rildo Jochaiwa nos dice, saludos, frecuencia deportiva, atento desde Lima, arriba Chancas, rumbo a la Liga 1. También tenemos de Luis Enrique, quien dice, Rudy Palomino, cusqueño con experiencia en ascensos. Ya campeonó con Cinciano aquel año 2019. Eso es lo que recordábamos y creo que se ha ganado también el cariño de Rudy Palomino porque es un jugador que tiene un buen estado físico. Corre, marca, regresa, apoya en la defensa, apoya en la delantera, pero tiene que siempre mantener un orden, tiene que tener una zona dentro del campo donde tiene que actuar, porque si se va a un lugar de repente donde está cubierto por los jugadores de los Chancas, podría generar vacíos en su ubicación. Eso creo que ya lo debe tener ya muy detallado el profesor Basalar para que pueda cumplir una función más ordenada en la cancha. Físicamente dotado, los 90 minutos sin problemas, Rudy Palomino. Sí, normalmente Rudy es un jugador que ha demostrado el orden, ¿no? Cosa que pide Milciades. Es un jugador bastante disciplinado en el terreno de juego y siempre ha recalcado las veces que ha prestado información en conferencias de prensa que siempre hace un caso estricto a lo que dice el profesor Basalar. Y otra cosa que quiero comentar de él, el trabajo de Rudy es fundamental en la recuperación de pelota y también hace servicios, pero últimamente en esta función de hacer servicios, hacer los pases a los delanteros, de pronto filtrarlos o lanzar a la espalda de la defensa y además Robles. Entonces yo de pronto quiero concluir de la siguiente forma. Rudy, recuperando la pelota a razón de su buen y gran estado físico y además Robles lanzando pelotas, sería mañana que estos jugadores concatenen bien, sería una maravilla en el medio campo, cosa que beneficiaría mucho al equipo, ¿no? Rudy Palomino seguramente va a recuperar y si tiene la posibilidad de hacer un pase en profundidad buscando al jugador mejor ubicado, lo hará. Pero si ve que el otro equipo está un poco cerrado, no hay espacios, no hay jugadores que le estén marcando el pase, seguramente le dará además Robles, quien tiene un buen manejo del balón, tiene un buen dribbling, perfil izquierdo, perfil derecho, siempre se acomoda, retrocede, frena, etcétera. Entonces podría generar espacios para dar los servicios de media distancia. Si el partido se pone cerrado, la defensa se cierra, la opción es los disparos de media distancia, que además Robles tiene experiencia, también Casquete, el mismo López, recordemos que en el último partido 2 disparos al parante, travesaño y parante, también jugadores como Oshiro Takeuchi también podía intentar, si Ramos también está con la posibilidad de fuera del área hacer el disparo, porque el arquero Prieto tampoco es invencible, ya San Martín con Ismo le hizo 2 goles en el partido de ida jugado allá en Lima, así que estamos esperando este partido mañana, atención, después del compromiso, que debe estar terminando más o menos a las 3, estaremos en una edición especial de Frecuencia Deportiva a través de estos medios, tanto de Facebook como YouTube, para analizar el partido. Pase lo que pase, estaremos saliendo en una edición especial a las 3, en vivo y en directo con los colegas que puedan asistir el día de mañana. Así que estar atentos para la edición especial mañana 3 de la tarde. ¿Algo más, André, con comentarios de los seguidores que vienen sintonizándonos? Sí, en YouTube nos preguntan, Jimmy Rodríguez dice, bueno, un saludo para mi tío Eulogio Lira. Y él nos dice que prefiere a Arly Benítez que a Takeuchi. Yo discrepo un poco de ese pedido porque
Yo creo que Arly Benítez es un jugador revulsivo, ¿no? Un buen jugador que puede entrar en el segundo tiempo. Pero Cuando esté cansada el otro equipo. sí, pero Takeuchi cumple una función fundamental tanto en defensa como en ataque, que es el balón parado. Estos partidos de altura, estos partidos de final que son cerrados, normalmente se definen en balón parado. Corners, tiros de esquinas. Y tanto Ramos como Takeuchi tienen muy buen juego aéreo y siempre bajan a apoyar en el balón parado. Además han hecho varios goles. Takeuchi ha hecho muchos goles juntamente con Ramos y con López. Son los 3 goleadores que están entre los 5 goleadores del campeonato. En breve vamos a dar esa información. Y Takeuchi siempre está atento. Es un jugador que está cerca a Ramos y en algunas oportunidades se hacen los pases o le hace la cortina, jala marca y Ramos a veces queda solo. Así que creo que en mi opinión, súper más jugadores Osirio Takeuchi. Arly Benítez podría ingresar de repente cuando ya el partido falta unos 15 minutos, de repente cuando el otro equipo está un poco cansado, de repente darle oxígeno y tratar de armar. Es un jugador bastante técnico, pero el biotipo no le permite de repente disputar pelotas, complicadas, es decir, divididas, pelotas ¿no? al vacío o pelotas divididas o juego aéreo. No va a poder, es un jugador de contextura liviana que parecido, incluso más flaco que Rudy Palomino y Dustin Rengifo. Arly Benítez, incluso no muchos lo toman como en broma de su juego, pero tiene experiencia, es un jugador, si no me equivoco, trujiano, estuvo en Vallejo, estuvo en Manucci, y creo que es un buen aporte para unos 15 minutos del partido. El biotipo que tiene Oshiro permite justamente esto, ¿no? Como Ir al también choque, juega ¿no? en 3/4 de cancha, también esto le permite bajar un poco, ayudar en la marca y también llegar arriba con posibilidad de gol. El único partido que le he visto a Arly fue cuando jugamos los amistosos, que mostró una gran habilidad. Yo recuerdo que a un defensor lo mandó a arar ida y vuelta y la gente ovacionaba. Pero a partir de ahí Arly entraba como suplente y tenía algunas dificultades siempre para terminar la jugada, ¿no? En los últimos partidos frente a Comerciantes. Pero En los partidos anteriores como que no está tan inspirado. Entiendo que tal vez sea porque le han puesto a la banca y no está tan a gusto en el equipo. Su rendimiento lo vi bajoneado después de los partidos de práctica. sí, pero de visita ha tenido algunas apariciones importantes. Recordemos el partido contra Aurich, de visita, ¿no? Allá en Chiclayo. Entra Arly Benítez en el segundo tiempo y saca un golazo, no sé si recuerdan, de fuera del área, que la clava al ángulo y se ponía Chancas 1-0 arriba en el marcador, ¿no? Y luego Aurich lo empata. Y también en el partido de visita ahora en Iquitos, en esta semifinal, Inicia la Arly jugada del empate, Benítez entró mucho mejor que Carlos López. Fue uno de los peores partidos de Carlos López que yo le recuerdo en la ida en Iquitos hace unas 2 semanas. Y Arly Benítez entra en reemplazo de Carlos López y entra mucho más animoso. Y por izquierda. Sí, más genera el atrevido, empate. valiente, encarar. Ujú. Y de hecho, por su lado es que se inicia el gol de Ademar Robles, ¿no? Arranca Arly Benítez, luego una serie de pases, la Claro, cambian hasta el otro Casquete, lado y termina regresando Ramos, hacia Ademar Robles, ¿no? Entonces, Arly Benítez ha tenido sus buenos partidos, pero siempre cuando ingresa, ¿no? En el segundo tiempo. Sí, de todas No maneras. creo que arranque. Sí, como titular tampoco no lo veo. Como pieza de recambio, sí, ahí está. Tenemos algunos saludos también de Armando Espichán, quien viajó desde Juliaca. Él trabaja apoyando al comando técnico del Binacional. Vino a ver el partido el día domingo. Nos escribe y dice, vamos Chanca, sí se puede, con todo y contra todos. El comentario de Armando Espichán. También acá hay un comentario de Diego Pedro Mitma. Vamos Chancas. Julio Palomino Gómez dice, tengan cuidado con el gordito Tito. Y Pajoy, el resto está fácil. Estos jugadores entran en el segundo tiempo. Tito y Pajoy. Pajoy por la misma edad ya es un jugador veterano que no soporta 90 minutos, pero es peligroso en el segundo tiempo. También comentario de Nais Nesau. ¿Qué es la gloria si no se le acaricia? Este año tocaremos el alma del fútbol porque somos la fuerza guerrera. Vamos Chanca CIC. Son comentarios de mucho optimismo y esperemos que el equipo mañana pueda estar a la altura del partido y estaremos observando los detalles a la 1 de la tarde. Y a las 3, programa especial de Frecuencia Deportiva. Sí, a ver, ¿Algo más? aprovecho para saludar a los comentarios también. Roland Flow nos dice, recordarles que Barber Flow Andahuaylas brinda el servicio de corte de cabello a todo el equipo de los Su publi, Chancas su publi, totalmente su cherry, su gratis. cherry. Dice. ¿No? Dice que le da su corte de cabello gratis a los jugadores, no sé, habría que confirmar esa Claro, está información. bien, agradecemos al nombre de todos. Pero sí, sí es verdad, un saludo para Roland Flow. A ver, Hay que indicar también que acá hay un comentario de Milton Ceballos. Dice, Robles y Temoche ex ADT. Estos jugadores han jugado en ADT.
y también Kevin Serna. Kevin Serna jugaba primero en los Chancas, luego como ADT campeón ese año en la Copa Perú y asciende a la Liga 1, lo contratan para ADT, que está jugando ya 2 temporadas, y Kevin Serna también mandó un mensaje de apoyo, de optimismo para el equipo de los Chancas. Es posible que el próximo año Kevin Serna esté en un equipo grande. Se habla de que podría ser Cristal, podría ser Alianza. Seguramente una vez que termine el campeonato, definirá su futuro. Sí, Está o sea, jugando esto bien, también está amarrado jugando bien. a que ya los equipos de Liga 1 están considerando que el próximo año van a ser 10 equipos de altura. Entonces, jugadores como Kevin Serna, como Kevin Quevedo, como Felucho Rodríguez, jugadores que este año han destacado en equipos de altura, están empezando a ser muy solicitados por los equipos de Lima. Sí, porque casi el 60% de los puntos que se va a obtener en el campeonato 2024 de la Liga 1 va a ser en ciudades de altura. Recordemos que Cusco tiene 3 equipos. Estamos hablando también de Binacional, si es que queda. El Melgar, UTC, Sport Huancayo, el Cutervo, que también ha subido. Luego está ADT. Son equipos de altura y los equipos de Lima siempre tienen problemas cuando se juegan partidos importantes. Si los equipos de altura tienen buen equipo, un buen trabajo, una buena pretemporada, equipos con experiencia, son rivales complicados. Anteriormente los equipos de provincias a veces eran casi siempre bajos, entre comillas los equipos Menospreciados. de menos, digamos, de menos trayectoria, y casi siempre los equipos grandes o equipos chicos, entre comillas, que le llamaban. Pero ahora el campeonato se ha puesto interesante, que a propósito, este fin de semana se juega la fecha 18 y la próxima semana estará terminando. Algo más ya en la parte final para tocar también brevemente la Copa Perú. A ver, acá Henry Guzmán nos dice, aprovechemos para recordar a los grandes equipos y grandes jugadores que antes nos tuvieron igual, ¿no? Cerca de la gloria de la Liga 1. Y nos menciona algunos equipos. Municipal de Pacucha, Gigantes de Cenepa, Cola Real y ahora los Chancas. Creo que haciendo un poco de historia, empecemos con Mariano Melgar en la década del 80, que participó en una intermedia. Había un comentario también que lo mencionó. Claro, Jacobo Mariño, el año 87, 87, donde el equipo era mixto. Muchos policías o muchos jugadores de la Policía Nacional y muchos jugadores locales. Incluso venían de Chincheros, de otros lugares del departamento. Fue un equipo muy importante que estuvo participando en la intermedia profesional, que fue un experimento que hizo la federación, donde jugaban todos los equipos del centro, una especie de, se llamaba intermedia, y otros del norte, otros del sur. Luego de esa época aparece el año 93, me acuerdo claramente, que aparece el equipo Santa Rosa, cuando con el Municipal de Palma Pampa se define, le ganamos en un reclamo porque no se permitió que se ejecute un penal. Luego jugamos ya para llegar a Lima con el Deportivo Garcilaso del Cusco. Año 93, donde en Cusco empatamos 2-2 con 2 goles de Ferrari. En Andahuaylas perdimos faltando 9 minutos con gol de Beizaga. Perdimos la clasificación por primera vez para que un equipo andahuelino llegue a la finalísima de la Copa Perú. Luego ya de ese año 93, el año 94, el equipo de Municipal de Pacucha se arma, pero en mesa pierde. Gana el equipo de Abancay. El año 95 clasificamos primera vez a una finalísima y este campeonato se juega, esta liguilla, en enero del año 95, donde el Municipal de 96, me rectifico porque fue el 95 que clasificó en diciembre y el campeonato se jugó el hexagonal en Lima en enero del 96, donde el Municipal de Pacucha hizo también historia. Recordemos que eliminó al Marsa, que era el favorito, que tenía muchísimo dinero. El dueño era un señor de apellido Marzano, que tenía minas de plata, de oro en el norte. Y quedó fuera porque empatamos en el partido. Me acuerdo claramente una jugada por izquierda de Casio Zúñiga, un centro, y Henry Acosta anota el gol en esa oportunidad. Luego, al año siguiente, inmediatamente clasifica a los Gigantes del Cenepa. Y al otro año, los Chancas, que esa vez también se llamaba los Chancas, los 3 equipos clasificaron en forma directa a la finalísima, pero no logramos clasificar porque para subir a primera tenías que campeonar de los 6 equipos. El campeón de ese hexagonal subía a primera división. Luego ya se cambia de modalidad, con partidos de ida y vuelta, aparece otro equipo importante el año 99, el Deportivo Cola Real. Queda eliminado en la fase departamental, pero el año 2000 se arma muy bien con jugadores como AK7 en la defensa, Claro, como el Ratón Rodríguez, delantero muy peligroso, Barbadillo, en su mejor época Ferrari, Quiquinha, Vargas, jugadores que le dieron mucha fuerza al equipo. Logramos avanzar al año siguiente, el año 2000, precisamente el 2000, cuando clasificamos ya entre los 8 mejores equipos de la Copa Perú,
jugamos frente a León de Huánuco y viajamos a Huánuco. Viajé, primera vez que conocí Huánuco, el año 2000, juntamente con el profesor Mario Espinosa, fuimos a transmitir. Lamentablemente ese año falleció Baltasar Guillén en abril y fuimos a jugar, si no me equivoco, entre septiembre y octubre. En esa época ya, para jugar con el equipo de León de Huánuco. Acá le ganamos 3-1, perdimos allá 1-0 y no había diferencia de goles en esa oportunidad. Eran puntos. Y tuvo que jugarse un partido extra en el Estadio Nacional un miércoles. El partido fue el domingo, el miércoles en Lima, donde lo expulsan. Al Ratón Rodríguez aparece expulsado sin haber sido expulsado en el partido. Lo expulsan a través de un documento, lo suspenden 2 fechas, no pudo jugar. Estuvo sentido también Barbadillo en esa oportunidad y en esa definición se aplicaba el gol de oro. El gol de oro, cuando el equipo estaba en los 90 minutos empatados, se jugaba el 15-15 alargue. Si en ese alargue, en el primer tiempo del alargue o en el segundo se producía un gol, terminaba el partido. Y sucedió esa situación. El partido estaba 1-1 y una jugada clarísima donde lamentablemente Ramón Ferrari, un cabezazo. Primero fue un disparo de Portal, me acuerdo de un jugador Portal, que el arquero rechaza, el arquero estaba tendido en el piso y la pelota queda elevada donde Ferrari va con todo a cabecear sin arquero. El arquero estaba ya en el suelo y la pelota pasa rozando uno de los parantes porque si ingresaba ese gol de cabeza de Ferrari, clasificábamos a los 4 mejores equipos de ese año, año 2000, donde el campeón fue el Estudiantes de Medicina de Ica. Luego, el 2001 aparece el Deportivo Nacional con la base del equipo de Cola Real, con Advíncula, con Alcázar, con Ferrari, Quinja y muchos otros jugadores, donde aparece también el Chinga Ramírez, jugador importante que luego reforzó a los equipos de Abancay. 2001 quedamos eliminados en un partido extra en Cusco frente a Aldea. Luego el 2002 fue un pésimo año con el Deportivo Salud. El 2003 aparece Sport Juvenil que no tenía muchos contratados. El que apareció fue Gerson Ramírez, el año 2003. Américo Saldívar, el Chera Paredes en su mejor momento, el Toperol Campos. Clasificamos a la etapa departamental, quedamos eliminados. Y luego ya el 2004 aparece Arguedas, donde hace muy buenas campañas. Llegamos a etapas regionales, viajamos hasta Tacna, viajamos a Juliaca, a Puerto Maldonado, a Puno, luego aparece, después de algunos años, el Deportivo Curibamba, el año 2007, donde jugamos con Idunza, ¿te acuerdas, Ale, que viajamos hasta Arequipa, donde perdimos la clasificación, y luego ya al siguiente año apareció también el Municipal de San Jerónimo, el 2008, donde apareció Helguera y otros jugadores. Fue avanzando hasta que también regresamos el 2009 con Arguedas a jugar en Tacna con el Alfonso Ugarte Tacna, donde perdimos, y así el 2010 fue un buen año donde recorremos en Juliaca con el Real Atlético Garcilaso, cuando nos quedamos con 6 jugadores, donde estaba Moisés Condori, que hizo que se lesione un jugador más, perdimos y en Mesa perdimos en esa oportunidad, y ese año el Real Atlético Garcilaso del Cusco fue campeón de la Copa Perú y ahora se llama Cusco Fútbol Club. Ese fue el año que subió. El 2011 jugamos en Puerto Maldonado, donde el famoso árbitro Chalco, recordemos que anuló un golazo. Sí. Que ese fue un partido súper polémico, sigue que hubo circulando, videos donde que hasta ahora se el tío virales, Chiri, ¿no?, ingresó a la cancha y lo correteó al árbitro, le dio su merecido. Son cosas que pasaron el año 2011. Luego ya apareció el 2012, 2013 y el otro año que ha sido importante fue el año 2017, donde el equipo de José María Arguedas estuvo muy cerca de llegar a los 4 mejores equipos y jugar la liguilla en Lima. Recordemos, frente al equipo del Atlético Grau de Piura, acá le ganamos 4-0. Yo viajé hasta Bernal, allá en Piura, perdimos 4-0. Y en esa oportunidad, cuando se empataba en la diferencia de goles y en los puntos, se aplicaba quién estaba mejor ubicado en la tabla única de los 50 equipos. Y en ese momento, el equipo de Atlético Grau estaba un puesto por encima del equipo de Arguedas y quedamos eliminados. Porque si no, Arguedas pudo estar entre los 4 grandes. Si no subía a primera, subía a segunda, porque el campeón subía a primera y el segundo a la Liga 2. Eso fue el 2017. Después ya aparece el equipo de Santa Rosa a partir del año 2016 participando en la Liga 2. Un poco de historia del fútbol andahuelino. Sí, a ver, aprovechando que tocaste tanto a bastantes jugadores andahuelinos que antes había, ¿no? Muy rápido. Un pergamino, porque ahora sí. Y de hecho acá la gente te escribe, ¿no? Diego Gómez, ¿quién más? Alberto Leiva nos dice deberías hacer un libro de historia, pero ya pronto se vienen cositas. Se vienen cositas en el canal de YouTube. Vamos a tratar de resumir esto en unos videos para que esté al alcance de todo el público. Ahora, quiero hacer un pequeño juego y preguntarles, ¿qué jugadores andahuaylinos de los que ustedes vieron
tendrían un espacio en este equipo de Chancas hoy en día? O sea, en su mejor momento, ¿no? ¿Qué jugadores andahuaylinos en su Empieza mejor Alex, momento hubiesen tenido un espacio? O sea, podrían jugar sin problemas en este equipo de los Chancas, en segunda división. A ver, a lo que se me viene a la memoria, me agarras de pronto frío, pero se me viene a la cabeza. Creo que Toperol Campos podría desempeñarse normal a este nivel porque era un jugador que demostró condiciones para jugar. Mira, yo tengo uno también. No. Germio Jiquinja era un jugador con un desempeño físico Sí. brutal. Jugaba Brutal. sin problemas. Brutal. O sea, yo creo que era el Rudy Palomino de hoy en día. Pero con Tenía mejor cositas, pero servicio con y un mejor poco- velocidad. Era más rápido Sí. que Rudy Palomino y tenía muy buena visión de juego. Era un gran lanzador de pases. Sí. Si vemos a los jugadores que llegaron a Andahuaylas a jugar o solo a los nacidos en Andahuaylas, si nos referimos a los que jugaron en Andahuaylas, creo que de todas maneras debía estar Santiago Acasiete. Cuando empezó a jugar en Cola Real, demostraba su condición que le permitió llegar hasta la selección. Luego, jugadores que han venido también a apoyar al equipo en su momento. Elio González, muchos de repente no se acuerdan. Elio González era un defensa que jugó en el equipo de Santa Rosa del año 93. Era natural de Palpa, un jugador muy bueno. Moreno no tan grande. Elio González, se acuerda mucho seguramente de ese equipo del 93. También Pero- Walter Calvera, también que eran otros, pero de los netos, Un poco claro, para no desviarnos del juego, jugadores andahuaylinos netos. Andahuaylas de todas maneras, marcador derecho, Toperol Campos. En la volante, Germio Quiquinja, adelante Ramón Ferrari, en sus mejores momentos. A Ramón. Ya en otro momento también podía estar de repente el Toro Ortiz. También Rafael Díaz en su momento fue un buen jugador. También Edgar Arévalo, volante por izquierda. Y si nos referimos a jugadores apurimeños, a los hermanos Garrafa, sobre todo Janio. Garrafa también era un jugador muy, muy bueno y muy temperamental, muy aguerrido. Y jugadores que dieron mucho en su momento. Ya estaremos hablando de esto. Estamos ya pensando hacer el libro que en su momento estaremos publicando año por año. Tenemos todos los registros, tenemos Sí. las fotografías y lo tenemos en la memoria. Y también trabajando, que fácilmente podría encajar en estos equipos, Nelson Pérez, está Denny Castro también. Denny Castro en su momento. también. Y ahora hay un jugador que para mí, incluso ahí podría estar con algunos puntitos arriba que de los jugadores que hemos mencionado en Andahuaylas, los últimos que mencioné yo, Pandal. Claro. Pandal No, Joel también Pandal. tuvo un buen Joel momento Pandal. en Curibamba, Sí, me acuerdo. porque Joel Pandal. este jugador si Zurdo. se proponía, entrenaba y quería seguir subiendo, tenía para mucho más porque tenía un buen pie izquierdo. ¿Te recuerdas del gol que le hizo a Miranda cuando vino acá en un Así partido? es un Claro, gol. dejar el área un Medio campo. fierrazo Sí. arriba. Y creo jugó que- también la Liga 2. También jugó. La segunda división. Sí, con jugó Curibamba. en Curibamba. Ahora Velázquez también, ¿no? Velázquez. Entonces, John Velázquez cuando John. empezó. quiero Sí. aprovechar de leer los comentarios también, Mm. porque la gente está que nos Está suelta activa, está bastantes nombres. Entonces, a ver si ustedes comentan alguno de estos. Ronald Cuaresma nos dice: Helguera, Julio Bailón, Leandro Helguera, claro. Gerson Ramírez, Quiquiña, Ferrari, Pandal, El Lato Guisado, Canchari, Eli Sánchez. Me recuerdo de un arquero, el popular Boxy. Volaba Michel como un Mondálgo. gato, dice. Michel Mondálgo, andahuelino. Michel Mondalgo también. Arqueros que han venido, Walter Alcázar, Delfor García, que vino de banca reforzando. Arqueros muy importantes también, Calero, el grandazo, el Dida, que le decían que tapaba con la camiseta de Dálmata. Alexander Carrero también era muy bueno, tenía una talla casi 2 metros y estuvo en el equipo de los Chancas en su momento que llegó hasta Lima. Ahora sí está jugando algunos partidos en Copa Leyenda, en los campeonatos que hacen en Lima. Sí, la gente le ha gustado mucho este tema. Ahí hay un montón de comentarios. Acá también Yuri Hurtado nos dice: de los mejores, el mejor 10 foreano que vino, dice Manuel Lévano. Lévano de Abancay, el venía a moreno. hablar. No, Chinchano. el Chinchano. Chinchano, que Manuel estaba Lévano en DEA. Jugando muchos años en DEA. En DEA, claro, en Andahuaylas nunca jugó. Vino a Claro. jugar, sí, era uno de los mejores Sí. jugadores que ha venido a reforzar a Abancay. Ni hablar, es uno de los que incluso se ha quedado en Abancay. Tiene su academia y sigue aportando Manuel Lévano. Pero como que nos salimos un poquito del tema, porque Andrés preguntó de un andahuaylino, ¿no? Ahí, Sí, pero acá la gente se ha puesto muy activa. También nos dice Carlos Vargas, nos dice Barrueto, Bautista, Rodríguez, Vildoso. Va varios Cristian nombres. Vildoso, también Chale. Bautista Pérez fue Zucca, uno de los César Bautista con- claro. jugadores de gran Sí, no se calidad. olvida Los Bautista, hermanos nos dice Molina. Sergio Sí, Humeros. Los hermanos Molina también muy buenos. El arquero Tony, Salazar. Alejandro Salazar Pisqueño. Jugadores que hicieron historia con el equipo de Municipal de Pacucha, donde llegamos a Lima. También refuerzo Casio Zúñiga, que vino desde Calca, de Cusco. También estuvo jugadores que reforzaron. Steve Camacho, que venía de Cusco. También Fernando
del Solar. Fernando del Solar, el volante, que era Solar, especialista en pelotas paradas. Sí. También estaba Roger Rosas, defensa cusqueño, que reforzó. También estuvo John Aranya, estaba también como marcador izquierdo muy bueno. Y también el marcador derecho, que en este momento me va a acordar en cualquier momento, Pando, muy bueno. Pando. Carlos Pando, que era muy bueno por derecha, que vino de refuerzo de Cusco y que llegó también hasta la finalísima. Bien, estamos ya llegando a la parte final, nos hemos salido un poquito. Son ya más de las 11 de la noche, son exactamente ya las 11:07. Mañana estaremos atentos al partidazo que se viene. Todos a descansar, a estar atentos, pendientes de lo que sucederá mañana a la 1 de la tarde. Estaremos ya tras el televisor más o menos desde las 12:30 debe estar ya la transmisión. Partido que será en el estadio Heraclio Tapia, 1 de la tarde, donde el equipo de Alianza Universidad jugará local frente a los Chancas. El árbitro, como ya hemos indicado, será Edwin Ordóñez, acompañado por Jesús Sánchez, Roger Olivos, cuarto oficial Richard Quispe y los jueces de gol. Número 1, Mike Palomino, juez gol número 2, David Guamán, asesor Luis Seminario. Ya la parte final, de repente, André, algunos comentarios y la despedida, porque ya mañana se viene el partido de la hora cero. Sí, aprovecho para saludar a toda la gente que nos está escribiendo: Henry Guzmán, Hilder Rojas, Wilber Yanaguamán, Noé Soras, Alberto Leiva ha estado muy, muy activo. Nos dice: no podré dormir viendo cómo alineará a los Chancas, dice. Está ansioso, también como muchos de nosotros. También tenemos acá el comentario de Alfredo Robinson, Gavisol Altamirano, Juan Carlos Román, Paul Yuto, Saiz Nesaú, Yuri Hurtado. La verdad que la gente muy, muy activa en los comentarios. Tenemos que otro día hacer un programa recordando más la historia, porque yo creo que eso a la gente le ha gustado bastante. Sí, de todas maneras. Mira, lo que quiero resaltar o hacer un poco de hincapié en todo lo que acabas de decir, Milciades. En todos estos pasajes que lo has dicho, reitero, hemos estado cerca, acariciando una final. Pero la vez que estamos así de cerca es la año. Más cerca de la más cerca que estamos. Estamos en la final, estamos al 50%. También, porque yo siempre tenía la sensación, bueno, los pocos partidos que recuerdo, es que nunca, o sea, siempre íbamos como los no favoritos, ¿no? A esas semifinales. Yo creo que en esta llave las probabilidades son 50-50. Sí, yo creo que Alianza Universidad de Huánuco no es para nada favorito y Chancas tampoco. Sí. Es un partido que va a depender mucho de la cabeza, de cómo jueguen esos 90 minutos de presión, cómo lo sepa manejar el equipo, y para mí no hay un favorito. Es una final muy pareja. Coincido. Y ya para terminar, es una de las preguntas que la gente siempre me hace, y seguramente esto lo vas a poder discernir en un instante. Tal vez otros me digan: oye, cálmate que vamos de a poco, ¿no? De a paso. Pero hay mucha gente que dice: oye, si en una posible clasificación a la Liga 1, ¿nuestro estadio cumple las condiciones para jugarse Liga 1? Cumple en su totalidad. El estadio, los Chancas cumplen en su totalidad, porque la Liga 1 con la Liga 2 tienen los mismos requisitos. A no ser que sea campeonatos internacionales, sí tiene otras especificaciones que da la Confederación Sudamericana de Fútbol, sobre todo en capacidad en aquellos partidos ya de octavos, semifinales o final. El estadio de los Chancas cumple en absoluto. Y estamos seguros, si el equipo logra el ansiado ascenso a la Liga 1, va a hacerse mejoras. Cada vez se han hecho mejoras, muchas mejoras. Se ha puesto la malla, se ha dividido las tribunas, se ha puesto un sector en la tribuna norte para los visitantes. Cuando vino Cinciano, también se mejoró la banca de suplentes. Y ya el municipio ha anunciado que están haciendo el estudio para hacer la tribuna sur. Con esa tribuna sur más hacia el estadio tendría más capacidad y se vería en mejores condiciones, y con el tiempo, si es que hay presupuesto, también se está pensando cambiar la tribuna de Oriente y la tribuna de Occidente para hacer un solo anillo como todos los mejores estadios a nivel nacional e internacional. Bien, estamos llegando a la parte final. Gracias, Alex, por tu presencia. Mañana ojalá que puedas darte un tiempo para las 3 de la tarde para hacer el post partido del equipo de los Chancas que jugará a la 1 frente a Alianza Universidad. Tu despedida y si algo más deseas agregar. No, encantado, Milciades. Yo formo parte de Frecuencia Deportiva hace años, pero por esta noche, la iniciativa que comenzaron tú y André, gracias por esta chance. Y mañana tenemos que estar en el post partido y vamos a estar atentos. Y como todos, francamente, yo también estoy tensionado. De pronto digo: oye, estamos tan cerca de la Liga 1, podría ser, porque es una realidad que a veces por momentos no me la creo. Y como hombres de prensa que todos los años hemos estado detrás de los equipos de andebolinos,
sería gratificante que este año se cumpla el sueño. Ojalá tan que así sea. Sí. Estamos en eso. Tu despedida, Sí, Andrés. sería un gran premio, no solo nosotros, hay muchos periodistas que año a año sí en equipos viajan un hasta Sí. los lugares más recónditos. homenaje para Balsar Guillén también, que Sí, siempre sí. luchó en esto. Sí, son versátil. muchos los periodistas santabolinos que no han dejado ni un año de cubrir Copa Perú, ahora ya tenemos segunda, felizmente, y también muchos hinchas. Yo recuerdo a hinchas desde muy pequeño que los veo años de años, siempre yendo al estadio, y yo Mi creo prima que Amílcar, que siempre iba, que en paz descanse lamentablemente, Amílcar Zamora. Que sí, también un siempre saludo viajaba acá para y- Milcar en el cielo, que era un gran hincha del fútbol andahuaylino, y hay muchos, quizás no sé el nombre de muchos hinchas, pero de cara los veo siempre en el estadio. Entonces yo creo que sería un gran premio para todo este pueblo, para toda esta población, tanto de periodistas, hinchas, niños que ya no son niños, ¿no? Ya mucha gente que ha vivido años de años este sueño, y estamos muy cerca. Ojalá que se logre. Bien, gracias Andrés por todo y ya mañana estaremos a las 3 de la tarde esperando que sea un buen resultado positivo para el fútbol andahuelino y el próximo 27 se estará definiendo en el estadio de los Chancas, pase lo que pase. Las entradas, seguramente mañana después del partido estará anunciando los dirigentes del equipo de los Chancas el costo, porque mucha gente nos está preguntando, no tenemos esa información, tampoco han dado los dirigentes y esperarán posiblemente que termine el partido mañana. Gracias por esta sintonía, hasta el día de mañana. Buenas noches, permiso.